cuenta que es importante, es importante. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo por ahí? Bueno, se le cortó. El pastor ya se va a volver a conectar, seguramente tuvo un problema con el internet. Pero me interesaba lo que estábamos hablando, de lo que estábamos en este momento teniendo como puntapié, ¿no?, al tema, sobre lo que es la conciencia, ¿no?, sobre lo que es la conciencia, y ver de qué realmente, como decía, yo había buscado el significado también en lo que hace el significado en el diccionario, y dice que conocimiento, la conciencia dice que es el conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia, ¿no? Y habla también de sinónimos. Ahí apareció nuevamente, querido, este pastor estaba ahí, se nos desapareció, pero justo quedé yo también ahí con el significado, ¿no?, que yo había encontrado, que dice, según el diccionario, conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia. Y habla de un sinónimo de percepción, inteligencia, comprensión. Eso es lo que estaba acotando mientras se nos fue un ratito y ahora volvió. Ahí el audio ahí, por favor, que quedó sin micrófono de nuevo. Ah, está. Bien, bien, bien. Sí, salí expulsado del Zoom y no sé ni por qué, pero aquí estamos de vuelta. Sí, les decía que si estudiamos este tema tan interesante desde una perspectiva bíblica, nos vamos a dar cuenta que aún en el entendimiento bíblico necesitamos separar dos tipos de conciencia, porque entendemos que Adán tenía una conciencia, pero no la conciencia que hoy nosotros como creyentes necesitamos tener. Adán tenía una conciencia humana y era una conciencia acerca de sí mismo más que otras cosas. Y conforme él cobraba más conciencia de su humanidad, más se fue enredando en el error, porque nos damos cuenta que el vivir conscientes de nuestros aciertos y desaciertos, en lugar de estar conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo, pues simplemente nos puede mantener en un cierto estancamiento. Y hay textos en la Biblia que, si no entendemos el contexto, pudieran sonar hasta contrarios o incongruentes, pero no hay incongruencia alguna en la palabra, simplemente debemos entender el contexto, debemos de entender la dispensación. Y por citar algunos ejemplos, me llama la atención, por ejemplo, que encontramos en Jeremías 17:9 una descripción de la conciencia humana cuando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues estamos hablando aquí de una conciencia enfocada en el ser humano mismo, una conciencia del pecado, una conciencia de lo fallidos que somos meramente como humanos, pero después encontramos 1 Corintios 2:16 que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no entendemos el contexto, podríamos decir, aquí hay una contradicción. Primero nos dice la Biblia que tenemos un corazón engañoso y después nos dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser congruente o cómo puedo caminar en el bien si estoy teniendo una guerra interna? Realmente necesitamos entender que una conciencia tenemos antes de Cristo y otra conciencia muy distinta después de la cruz, después de la obra redentora, después de asentarnos en ese nuevo pacto que Cristo pagó para nosotros. Amén, amén. Yo estaba viendo también que conforme a lo que estaba diciendo, ¿no?, que un significado bíblico dice que nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuándo hemos hecho algo malo y cuándo hemos ofendido a Dios, ¿no? Y conforme a lo que estaba usted diciendo, realmente creo que es mirarlo desde antes y después de la cruz, ¿no? Es como que son dos miradas diferentes, ¿no? Yo veía con este tema, ¿no?, de que dentro de estos tiempos actuales, creo yo, ¿no?, que hay como que las personas están viviendo mucho sobre esa conciencia de pecado, ¿no? Como que están más conscientes del pecado de lo que realmente sabemos que
¿Qué es lo que pasó cuando Jesucristo murió? ¿Qué dice la palabra, ¿no? De que Él se llevó, ¿no? Todo el pecado en Él para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿no? De esa condenación y de todo ese juicio que tenía sobre nuestra vida, ¿no? ¿Por qué considera que ocurre esto? ¿A qué se deberá que el mundo está viviendo de esa manera con una conciencia activa de pecado, pero que esto tampoco lo hace que cambie de posición, ¿no? Creo que no hay mayor frustración para el ser humano que de repente cobrar conciencia que las cosas no están bien y necesitan cambiar y no encontrar dentro de sí mismo la fuerza para cambiar, el poder para transformarse a sí mismo. Es muy, muy complicado y muy difícil que el hombre mismo se salve a sí mismo. Entonces, pienso que el hombre, el ser humano por naturaleza, siempre está construyendo puentes hacia ser un ser, valga la redundancia, que trascienda, siempre está buscando la manera de trascender. Nos cuesta mucho trabajo pensar en que un día tendremos que partir de este mundo y nos da terror imaginar que pudiera no haber nada más después de la vida y creo que de ahí comienza el hombre a cobrar más y más conciencia de su terrenalidad y esa terrenalidad la hace su todo. El hombre comienza entonces a experimentar los apegos, comienza a tomar las cosas como lo más valioso, las convierte en parte de su identidad. Y digo así, entre comillas, porque no es una identidad lo que tú tengas o lo que tú poseas, pero el ser humano con ese desespero intenta darle sentido a su vida. Y esto es porque le hace falta cobrar conciencia de una tercera realidad. Como seres humanos somos tripartitos y el ser humano sin Cristo simplemente vive dos realidades, la corporal o terrenal, que es lo tangible, lo que podemos palpar a través de nuestros sentidos, 5 sentidos, a través del tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Y eso es lo que interpretamos primeramente como nuestra realidad desde que somos unos bebés. Si nos vemos a mamá frente a nosotros, lloramos porque asumimos que desapareció de nuestra existencia, o si no nos están dando alimento, pensamos que es el fin del mundo para nosotros como bebés, y desde muy pequeños desarrollamos esos mecanismos humanos por sentido de sobrevivencia o supervivencia. Pero después descubrimos que hay una segunda realidad llamada alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y ya nos sentimos más completos porque nos damos cuenta que la vida no nada más es poseer cosas o alimentarnos o vestirnos, pero también es sentir, es compartir, es pensar, desarrollamos ideas, desarrollamos criterios, pero si no damos un paso más a una tercera y más profunda conciencia, la cual es la más importante y es nuestro espíritu, entender que tenemos un espíritu en Cristo vivo. Sin Cristo ese espíritu no aplica, no tiene sentido, es un espíritu prácticamente muerto, pero en Cristo tenemos esa claridad de la eternidad, dejamos de vivir confiados en lo que podemos tocar o palpar, porque ya no somos seres terrenales solamente, ahora somos seres eternos en Cristo. Y ahí tenemos una nueva conciencia, somos nueva creación, nos damos cuenta que son muchas las cosas que heredamos desde Jesús, todo lo que Él hizo con su obra completa en la cruz nos abastece de lo que vamos a necesitar para vivir en este mundo con un sentido claro y también para la eternidad. Entonces pienso que por ello el ser humano sin Cristo vive bajo esa conciencia prácticamente confiada en su carne, una conciencia de lo que él puede y no puede lograr, una conciencia de alguna manera limitada, porque está limitada a sus capacidades, pero de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Todo lo viejo pasa y todo es hecho nuevo. Y esta nueva conciencia nos ayuda a entender que ni somos ordinarios, ni somos seres temporales, viene una trascendencia en Cristo a nuestras vidas y cobra otro sentido, totalmente otro sentido. Y ahora ese es nuestro nuevo filtro. A través de este nuevo filtro vemos una vida diferente.
Claro, porque realmente uno, si tenemos a cómo se ha dado siempre la conciencia, como decir que tenemos esa voz interior, ¿no? Que se dice, es una voz interior que me marca lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Así se lo ha definido mucho a esto, ¿no? Decir, bueno, mi conciencia es la que es como algo que me está hablando, ¿no? Que me está diciendo qué está bien y qué está mal, o ese angelito que tengo posado en un hombro que es el que me lleva al bien, y el otro que va con la colita ahí, que sabemos que me lleva a hacer lo que después me arrepiento y digo, wow, ¿qué hice, no? Pero realmente yo creo que vivimos muy conscientes de cosas que nos llevan a perdernos lo mejor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, porque yo creo que Cristo quiso en todo momento que nosotros estuviéramos tomando conciencia de que somos amados hijos de Dios, ¿no? Él buscó en todo momento, mientras caminó en este mundo dentro de su ministerio, ¿no? Mostrar de que Dios nos amaba, de que era el Padre que lo había enviado con un propósito, y que aquel que lo veía caminar a él, veía lo que el Padre hacía, porque él hacía lo que el Padre le decía que hiciera, ¿no? Ahora, ¿por qué habrá sido que Jesús quería que entendiéramos esto, ¿no? Eso es importante por ahí también saberlo, porque tiene que ver con esto que recién veníamos hilando un poquito fino, ¿no? De que es posicionarnos en un lugar totalmente diferente en el que en este momento se vive, ¿no? Totalmente, sí. Creo que la vida de Cristo Jesús fue un pago completo y fue un pago diario también. Cuando pensamos en la obra de Jesús, normalmente pensamos en los 3 años de ministerio y creemos que esa fue su obra, pero en realidad antes de ministerio, Jesús tuvo que enfrentar muchísimas adversidades. La última vez que vemos acerca de él en los evangelios es a los 12 años de edad. Y después hay un brinco hasta los 30 años. Entonces hay 18 años misteriosos. Muchos escritores fantasiosos han inventado hasta lo que no de la vida de Jesús en esos 18 perdidos años. Han dicho hasta que vino a América o que fue a Asia y que tuvo familia y mil cosas, ¿no? Mil Sí. disparates. Pero en realidad cuando entendemos el significado de los números en la Biblia, nos damos cuenta que los números en la Biblia son tan interesantes y son como descifradores de verdades. Entender que el número 18, esos 18 años de ausencia, aparentemente ausencia de Jesús, entender que los dedicó a cumplir cada fracción de la ley, cada parte, por más pequeña que parecía de la ley mosaica, que por cierto no son esos 10 mandamientos nada más, pero digamos que esos 10 mandamientos son los encabezados de 613 cláusulas, son muchísimas ordenanzas. Entonces, realmente Jesús en esos 18 años pagó el precio para legarnos una identidad de hijos. Él, el Hijo de Dios, se hizo llamar el Hijo del Hombre y durante esos 18 años vivió como Hijo del Hombre, sujeto a todas las limitantes humanas, siendo Dios. Él decidió por voluntad propia sujetarse a enfrentar todas esas tradiciones, enfrentar todas esas lineamientos, a pagarlos para que no quedara deuda alguna. Y 18 años, viene a mi mente la suma del número 6, más otra vez 6 y otra vez 6. 6 más 6 más 6. 6 es el número del hombre. Realmente cuando vemos que se suma 3 veces... Tan polémico ese número 3666. Sí, claro, porque lo vemos en Apocalipsis como el número del anticristo, ¿verdad? Sí, pero en realidad el número 6 por separado, solo, aislado, significa hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. El número 6, este número siempre va a significar humano, y entender que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, Dios mismo pagando la esclavitud del hombre. Simplemente en esos 18 años, realmente Jesús, al pagar ese precio, nos entregó una identidad completa. Ahora, me gusta mucho ver los simbolismos en la Biblia. Hay una mujer que aparece en los evangelios que estuvo encorvada por 18 años. Y siempre que vemos una mujer sin nombre en la Biblia, para mí es muy interesante porque o representa a Israel o representa a la humanidad. En este caso, esta mujer representaba a Israel. Durante esos 18 años tuvieron al Mesías y no lo reconocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Y en esos 18 años, esta mujer encorvada viendo el suelo representa a Israel teniendo al Mesías frente a ellos, pero Qué no tremendo. reconociéndolo, sino viendo sus obras, viendo donde sus pies estaban parados, viendo sus propias confianzas. Sin embargo, cuando Jesús comienza su ministerio, recibe el Espíritu ahí en el Jordán y comienza un ministerio poderoso de milagros, señales, prodigios, hasta que llega a la cruz y dice, consumado es, he terminado. A partir de ahí Jesús nos entrega una posición. Y esa posición no es automática, esa posición se debe tomar por fe. Esa posición Amén. se debe abrazar por la fe en Cristo Jesús. Y una vez que lo hacemos, somos posicionados a una nueva identidad. Podemos descubrir tanto de esa identidad cada día. Es un tesoro inagotable. Todos los días descubrimos tantas promesas, tantas bendiciones heredadas en la cruz, y eso nos da completamente otra conciencia. Tenemos siempre esa inclinación por vivir en estos cuerpos corruptibles, esa inclinación de volver a los apegos, volver otra vez a confiar en donde estábamos parados, o entender que nuestra alma tiene que ser enseñada acerca de esta nueva conciencia, nuestra alma tiene que ser reentrenada para que abrace esa nueva identidad, porque nuestro espíritu ya en sí es eterno y nuestro espíritu es impecable, ya no puede cambiar, nuestro espíritu es perfecto porque es el espíritu mismo de Cristo en nosotros, mas sí nuestra alma necesita renovarse. Si no se renueva, vamos a ser cristianos salvos que iremos al cielo, pero viviendo vidas en la tierra muchas veces miserables o Exacto. dolorosas o frustrantes. Exacto, porque realmente yo creo que tiene que ver por ahí con esta, una conciencia mezclada, confusa puede ser, que lleve, ¿no?, a esto de no poder, no permitirnos, ¿no?, por ahí vivir realmente experimentando esa nueva naturaleza, esa nueva vida en Cristo Jesús, que todo aquel que lo ha recibido en su vida y que ha dicho, sí, yo quiero salir de este pozo en el que estoy y me tomo de este salvavidas, ¿no? Cuando uno dice, porque nadie llegó a Cristo, y sabemos que hay muchas personas que los que pueden estar escuchando que quizás no lo conocen o que nunca se les habló de él, saber de que es esa, cuando decimos uno está en el manotazo de ahogado, ¿no? Cuando dice, acá, me tomo, pero sabemos que realmente para poder empezar a caminar, como decía recién, ¿no?, en ese andar y poder experimentar y disfrutar de esa nueva vida en Cristo Jesús, creo que está el tema de el saber nuestra identidad y que el alma continuamente está siendo renovada, que es donde están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ¿no? Y por eso creo que el tener una conciencia confusa, como digo, de no saber realmente, lleva a que vivamos volviéndonos hacia la ley, hacia querer cumplir, hacia querer calificar, y eso nos frustra, ¿no? Totalmente, definitivamente. Creo que los seres humanos tenemos un problema en autodefinirnos, sobre todo cuando se trata de definir nuestra identidad, como bien lo comentas, Rosana. Tenemos una tendencia a poner por delante nuestros actos, nuestras obras, lo que hemos producido, lo que hemos logrado, y tratar de que estas cosas representen nuestra valía, nuestro valor, lo que somos, cuando en realidad son acciones. Y es verdad, la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, hablando del hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando entendemos que en Cristo adquirimos una nueva identidad que no está basada en nuestro desempeño o nuestras obras, pero por lo contrario, nuestras obras son producto de ese nuevo entendimiento, producto de esa nueva identidad, entonces comienza un gran descanso en nuestras vidas. Es como cuando todos hemos conocido un padre exigente, hablando en términos humanos, hemos conocido un padre exigente que al relacionarse con sus hijos todo es crítica o todo es puntualizar lo que no hizo bien, lo que le faltó. Ese hijo va desarrollando una conciencia de carencia o una conciencia de falla, una conciencia de insuficiencia, y es muy terrible si ese pensamiento comienza a albergarse en su corazón y se convierte en parte de su identidad, porque va a pasar a otras etapas de desarrollo
pensando que es insuficiente, que no, es más, no va ni disfrutar su propia vida. Lo mismo sucede si no entendemos que la obra de Cristo es completa. Lo mismo sucede si ignoramos que lo que Jesús pagó por nosotros abarca todas las cosas, cumplió por nosotros todas las cosas. Podríamos vivir en un sentido de carencia si nos enfocamos en el cumplimiento, tratar de cumplir de reglamentos o hacer cosas para Dios como si viviéramos siendo pueblo de Israel. Pero en realidad tenemos que entender que somos la iglesia y la iglesia ha recibido un pacto nuevo, un pacto que ahora se mantiene vigente y no va a caducar, porque recordemos que los pactos anteriores fueron hechos entre Dios y el hombre, pero el único pacto que Dios hizo consigo mismo es el pacto que hizo con su Hijo Jesucristo, Dios con Dios, o sea, el Padre con el Hijo. Por lo tanto, es un pacto infalible. Es un pacto eterno, es un pacto seguro para nosotros. Y es increíble la diferencia que hace en la vida del creyente cuando el creyente no le ha sido revelado esto y sigue viviendo bajo una ley que ya fue cumplida, pues va a sentirse frustrado y hasta va a pensar qué difícil es la vida cristiana, Exacto. qué difícil es vivir para Dios. Pero Jesús mismo dijo que su yugo es fácil y ligera es su carga, porque Jesús no estaba hablando de ponerte la ley como yugo, pero aceptar el nuevo pacto a lo que te une a Jesús. De hecho, el nuevo pacto viene a través de Jesús a tu vida y eso trae descanso. No quiere decir que sea un descanso que nos coloque en la pasividad. Yo creo que ahora que yo he entendido la gracia de Dios, soy más activo que cuando no la entendía. Qué bueno lo que está aclarando, porque justamente creo que es uno de los puntos mayores que se tiene cuando uno habla acerca de que la gracia es descanso, reposo, ¿no? Y es como que se extralimita, que se va al otro extremo, ¿no? Y uno termina diciendo, pero bueno, a ver, Dios nos da responsabilidad de, aparte ese, lo que decíamos recién, para yo poder conocer mi nueva identidad, para yo poder estar conociendo esta nueva vida que tengo en Él, hay algo que yo debo hacer, ¿no? Pero el tema está que desde dónde, porque como decía recién, uno puede tener un montón de actividad, pero cuando lo hacemos en el reposo de que lo hacemos desde Él, desde lo que Él nos va guiando, nos va hablando, y no es porque tenemos que calificar. El tema está cuando nos dicen, esto lo tenés que hacer, es como cuando rendimos un examen, ¿no? Que tenés esa presión, que pareciera que por más que te gusta la carrera que estás haciendo, además es como que es un padecimiento, ¿no? Ese tiempo para rendir. Y en el Señor, cuando uno realmente se sabe, ese hijo amado, ese hijo que está realmente mirado cada día, visto desde los ojos de Dios en amor, sin condición, ¿no? Entonces, creo que lleva a esto que está compartiendo del reposo, que me encanta lo que está diciendo, disculpe que lo interrumpía, pero me interesaba como agregar eso, ¿no? Sí, 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 es verdad. Lo que sucede es que los humanos tenemos conceptos muy unidireccionales por ejemplo, la palabra reposo o descanso, sobre todo acá en la cultura en México, ¿verdad? Que nos han pintado a los mexicanos como personas con un sombrero recargadas, un cactus, cubiertas con un zarape todo el día sin hacer nada, ¿verdad? Realmente el reposo bíblico no tiene nada que ver con pasividad y el descanso en Cristo no tiene nada que ver con inactividad. Yo les decía como testimonio que cuando yo vivía bajo la ley, yo hacía muchas cosas, pero terminaba muerto, terminaba agotado y además enojado, frustrado, molesto. Y siempre había en mí esa conciencia, hablando de conciencia, de que no era suficiente lo que había hecho, por tanto no era feliz. Me sentía angustiado, me sentía deprimido y a veces hasta me enojaba con Dios, discutía con Dios y sentía que Dios me la debía, que Dios estaba en deuda conmigo. Eso es lo peor. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Marta y María. Marta estaba sirviendo desde una conciencia de obras, una conciencia de ley. No estaba haciendo cosas malas, estaba haciendo lo que era socialmente correcto, ¿verdad? Pero María parece que estaba en otra dimensión, en otra sintonía, no estaba en la misma frecuencia que Marta. María estaba reposando a los pies de Jesús y aparentemente era una floja. Para Marta esa fue la explicación. Era una floja, una perezosa, una pasiva, porque en ese momento había que estar haciendo algo para Jesús. Pues Marta estaba equivocada.
porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir Amén. y dar su vida. Y en ese momento Jesús estaba dando su vida y sirviendo a María. Así que la que entendió y la que tuvo la conciencia correcta fue María, porque se dejó servir. ¿Quién hizo sentir más a Jesús como Dios? María. Le hizo Exacto. sentir que estaba cumpliendo su misión, venir a servir y dar su vida. Pero analicemos qué sucede capítulos más tarde. Una vez que Jesús se va de esa casa, más tarde encontramos a María lavando los pies de Jesús con perfume y con sus lágrimas y su cabello. Realmente lo estaba ungiendo para la sepultura. Esa obra era una obra viva, producto del reposo y producto de una conciencia correcta, una conciencia viva, una conciencia no de las obras, no del pecado, una conciencia de la debilidad humana, pero una conciencia de lo grande que era Dios para ella. Entonces, por ejemplo, hay frases que decimos que denotan nuestro tipo de conciencia, como cuando decimos, Señor, es que quiero que sepas que te amo mucho y te amo y te amo y te amo. Suena bien, suena hermoso, pero no debe esa conciencia superar a la conciencia de que Él nos ama primero. De ese amor tomamos. Muchas veces podemos decirle a Dios como persuadiéndolo, te amo y te quiero servir, desde un grito desesperado de sentir que mis actos no son suficientes. Pero si yo me abastezco, me apropio del abundante amor de Dios, me declaro amado, me declaro justo, me declaro perdonado porque creo en la grandeza de su obra, esa conciencia supera a la anterior. Porque entonces ya no vivo consciente de mí, vivo consciente de Él en mí. Y cuando vivo Amén. consciente de Él en mí, puedo perdonar, puedo servir con gozo, puedo ser activo en la obra de Dios y no sentir que Dios está en deuda conmigo, ni yo en deuda con Dios también, pero sentir que hay algo llamado justicia que me pone en un lugar privilegiado por gracia, y esta es la obra de Jesús. Es otra forma de vivir por completo diferente. Amén. Yo creo que conforme con lo que está diciendo Pastor, tiene que ver también un poco con nuestro yo, ¿no? Este ego que por ahí de uno querer, como decía, ¿no? Como hacer uno para esa calificación, ese tener una calificación que diga, sí, este realmente es un hijo mío que trabaja bien, que hace bien las cosas, ¿no? Que Dios esté diciendo esto, y alimentar un poquito esa parte del ego de uno, y que creo que es muy usado también por el enemigo, ¿no? Porque el enemigo sabe que está esa parte de esa puertita abierta que tenemos, ¿no? Y que realmente creo que nos lleva a veces a vivir esta vida, como decíamos, cristiana, que no debería ser de la manera que muchas veces uno se ha encontrado o escucha en este tiempo, hermanos, hablando como en ese padecer de tanta actividad, de tanta cosa para ser para Dios, para hacer que tengo, y la verdad que no me queda tiempo del día, y paso porque tengo este horario para este horario, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? Porque yo creo que Dios nunca va a llevarte a poner tanto peso encima que terminemos como la jorobada, ¿no? Mirando hacia el piso, ¿no? Sino que por el contrario, porque si no, cuando dice la palabra, no en vano murió Cristo, ¿no? Para que nosotros tuviéramos una vida diferente, ¿no? Amén, amén. Definitivamente. Cuando vivimos con esa conciencia de obras, vivimos como vivió Israel, llevando ofrendas al tabernáculo una y otra vez, y eran ofrendas que solo tenían un efecto de corta duración. No eran ofrendas que pudieran proveer un perdón eterno. Había que repetir el protocolo una y otra vez. No había descanso ahí. Y todo el enfoque era en qué tan bueno soy para presentar mi ofrenda, qué tan bueno soy para seleccionar el cordero que exige la ley, que entregue. Pero qué impresionante es que Dios mismo, Jesús, se convierte en ese cordero para que ya no vivamos con esa conciencia limitada, porque yo me pongo a analizar cómo era mi vida antes, y para mí mi fe era una prenda que yo me colocaba. Era como un saco, como un traje que yo me ponía, y aquí era cristiano, aquí actuaba como cristiano, era domingo de iglesia, la mejor cara, la mejor sonrisa, pero el lunes era un día miserable, lleno de terror por el montón de retos que debía enfrentar, porque inconscientemente, o más bien la conciencia antigua, me hacía creer que Dios se manifestaba en mi vida sí y solo sí yo estaba pagando un precio para Él. Sí y solo sí traía
sacrificios al altar, ¿verdad? Sí, y solo sí cumplía con el protocolo de la ley. Pero qué descanso tan enorme entender que no hay cordero más grande y más suficiente que Cristo, que ha traído completa satisfacción al Padre. Su sacrificio es aroma fragante y ese sacrificio es tan completo, tan pleno, que en Jesús nosotros somos aceptos en el amado, incluidos. Y ahora cuando servimos a Dios, lo servimos desde la misma grandeza de su amor. Le servimos desde la misma grandeza de su provisión. Ya no como un cumplimiento agotador, pero nos sentimos emocionados de formar parte del reino, entender que Dios mismo provee lo que necesitamos para poder ser parte de la obra misma que Él está llevando a cabo en este mundo. Y eso es verdadero descanso, esa es verdadera identidad. Identidad no es algo que te quitas y te pones. Ahora entiendo que mi vida es la misma aquí, allá. Soy un hijo de Dios en mi trabajo. Soy un hijo de Dios siendo un papá. Soy un hijo de Dios en la calle cuando voy conduciendo, aunque venga de mal humor y a veces mi mal humor haga que me enoje con otros choferes de otros carros y hasta suene el claxon ahí enojado, ¿verdad? No pierdo mi identidad. Sigo Exacto, siendo un amado de exacto. Dios. Ahora, si entiendo esa conciencia de que sigo siendo un amado de Dios, en el instante esa conciencia me hace recapacitar, no con culpa ni condenación, pero con convicción de que nada podrá separarme del amor de Dios, aún mis fallos, aún mis deficiencias humanas. Y por cierto, Dios no me ve deficiente, ni te ve deficiente. Nos ve perfectos porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo en nosotros. Amén, amén, pastor. Ahí vamos a saludar a personas que nos están escuchando, que están siguiéndonos. Sabemos que por ahí el horario es un horario que todavía la gente anda trabajando, pero como tenemos la bendición de que queda también en el programa grabado, lo pueden seguir escuchando. No tiene desperdicio todo lo que se ha estado hablando porque se lleva a que se vaya hilando, ¿no? Tan finito todo, y tiene que ver tanto con esto que es la identidad, con lo que tiene que ver al vivir en la gracia, lo que conlleva y qué es la gracia realmente, porque generalmente también sabemos de que a veces se interpreta mal y se entiende mal que es gracia, y eso también lleva a decir no, yo eso no, porque la verdad que ahí todo se puede, ahí no hay cumplimiento de nada, no sé, volvemos a decir, es como que nos vamos a los otros extremos, ¿no? Así que un gusto todo lo que estamos compartiendo. Ahí está Olga Teresita, dice bendiciones, bonita tarde. Roxana dice una tocaya, pero con X de por ahí. Dice buenas tardes, bendiciones. Alejandro Patrón dice saludos. Valeria Estrada, buenas tardes. María Antonia dice buenas tardes. Norma, querida amiga, también ahí dice, en la gracia reconocemos que Él lo hizo absolutamente todo por amor a nosotros, no es por lo que nosotros hagamos. Valeria Estrada dice, cuando conocí realmente a mi padre, dejé de cargar los mismos que peso. Dice, ahora me pregunto lo siguiente, ¿cómo lograba cargar 42 kilos todos los días? Qué bueno que está eso. La verdad que sí, uno a veces se pregunta, ¿no? Y por ese motivo también creo que estar hostigado, ¿no? Amargado, cansado, fatigado, como decimos, creo que tiene que ver con ese peso que ya no nos pertenece, por gracia, ¿no? Por gracia. Angie dice saludo desde Tulancingo, así sería, México es. Sí, sí, así es. Ok, bien, gracias Angie por estar con nosotros también. Gracias a los que están, a los que se han podido sumar y a los que compartirán, como decimos, ¿no? Para que fructifique algo tan rico, tan realmente edificante. Y yo creo que también es aprender o a veces desaprender también cosas, ¿no? Que a lo largo del caminar en Cristo nos vamos confundiendo, ¿no? Por no tener ese tiempo de sentarnos a estudiar la palabra, de tener un tiempo más de relación con Dios y no escuchando muchas voces de todos lados y no tomando realmente la verdad que es su palabra, ¿no? Porque sabemos que dice que es la verdad, su palabra, la que nos edifica, que nos enseña, ¿no? Para que sepamos realmente cuál es ese Dios del cual hablamos, ¿no?
de quién estamos hablando y de los pactos, que me interesó también que eso se sepa así de esta manera sencilla, ¿no? Porque creo que es importante saber de qué lugar estamos, desde qué lugar estamos, ¿no? Así que, Pastor, si quiere agregar algo sobre más que le venga sobre la conciencia, después le voy a pedir también que tenga alguna palabra que venga a su corazón para aquel que hoy esté escuchando y que no conozca del Señor, pero por si quedó algo en el tintero que tenga ahí para compartir sobre la conciencia, está libre de que lo pueda hacer. Gracias, amén. Me pongo a pensar cómo es que el ser humano sin Cristo es tan complicado, es tan complejo, pero cuando venimos a Cristo, lejos de aumentar en complejidad, nuestra vida se vuelve más simple pero poderosa, y cuando digo simple no digo inferior, cuando digo simplificación pues digo enfoque, hay mayor entendimiento, porque nuestra mente ya no está dispersa, ya no está preocupada en tantas cosas. Me pongo a pensar cómo es que la mente humana, tenemos una extraordinaria invención dentro de nosotros que Dios ha creado, la mente, pero la mente sin Cristo puede ser muy engañosa también. Me pongo a pensar cómo es, el otro día veía, por ejemplo, una película de Walt Disney, de su infancia, y cómo es que él sufrió mucho la paternidad. Su padre era una persona alcohólica, pero cuando él hablaba de su padre, ya como un adulto, hablaba de su padre como un hombre maravilloso, un hombre lleno de creatividad, de imaginación, y te das cuenta que él estaba o negando una realidad o era un escape para conservar estabilidad emocional, no lo sabemos, o simplemente él decidió cambiar su percepción acerca de su papá para no sufrir. Y el ser humano sin Cristo está destinado, está condenado a tratar de reemplazar realidades con realidades, pero al final del día todas son una ilusión. Realmente no hay una verdad ahí. Todas son una ilusión. Me ha tocado escuchar a muchos jóvenes tratando de luchar contra la realidad que están viviendo y inventando una fachada, una reputación para poder subsistir y socialmente ser aceptados. Y esto se da mucho en las relaciones, ¿verdad? Tremendo. Lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, no nada más los jóvenes, todos. Vamos a poner la mejor foto, vamos a tratar de dar la mejor impresión porque queremos que haya un buen concepto de nosotros. Pero ¿qué pasaría si todo eso nos fuera quitado y no nos quedara absolutamente ningún logro, nada de lo que hemos acumulado lo pudiéramos tener más? Realmente entenderíamos el valor de conocer a Dios y sabernos amados por Él, nos daríamos cuenta que es lo más valioso que tenemos y sería una gran oportunidad para establecer nuestra identidad en Él. Hay herramientas que son útiles, a lo mejor en la psicología, en la psiquiatría, por ahí hay una herramienta interesante que se llama la ventana de Johari. En algún momento yo la estuve analizando y me pareció muy interesante para poder comprender humanamente hablando los actos, la forma de pensar de uno, y es una herramienta que te habla de los aspectos que conoces de ti mismo, los aspectos que ignoras de ti mismo, los aspectos que ni consciente estás, y es como una ventana con 4 espacios. Está la ventana pública, la ventana desconocida, en fin, una herramienta interesante. Pero la verdad que la victoria no se encuentra en conocernos a nosotros mismos más profundamente. Suena congruente y suena responsable, y de ninguna forma digo que esté mal, es bueno conocernos, pero no está ahí la fuente de la victoria, ni está ahí la fuente de la certeza. La fuente de la certeza la descubrimos cuando entendemos quién es y cómo es el que nos creó, el que nos diseñó, cómo de Él viene toda sabiduría, cómo de Él viene toda plenitud. En el libro de Efesios encontramos imágenes hermosas acerca de Cristo como cabeza y nosotros como el cuerpo, la iglesia. Se nos llama plenos, se nos llama suficientes en Cristo. Y todo esto nos coloca en una identidad inquebrantable. Y digo inquebrantable porque aunque seguimos siendo humanos, seguimos viviendo todavía ese entrenamiento del alma que muchas veces nos hace desanimarnos porque sentimos que avanzamos y luego retrocedemos y luego avanzamos y luego retrocedemos. Poner este plano del alma a un lado y entender que esto tampoco nos puede definir para la eternidad
porque todo esto no va a entrar al cielo, ni carne ni sangre entrará al cielo, solo espíritu entrará al cielo y espíritu nacido de nuevo, pues entonces vale la pena enfocar en el espíritu, vale la pena enfocar en el espíritu vivo que tenemos, entender que ese espíritu nos fue dado por gracia y es el espíritu que levantó a Jesús mismo de los muertos. El espíritu de verdad habita en nosotros, el Espíritu Santo que nos guiará también a toda verdad. Y ahí está la fuente de nuestra victoria, de nuestro gozo constante, de nuestra identidad misma. Sí, realmente creo que, como decía este pastor, ¿no? Como hemos también esta palabra conciencia en estos tiempos mucho usada, ¿no? Desde tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, tomar conciencia del cuidado de nuestro cuerpo, tomar conciencia de una buena alimentación, ¿no? Siempre estamos en este tomar de conciencia para una mejora, ¿no? En nuestra vida, pero creo también que, como dice, no teniendo a Cristo es como que es todo muy vano, es todo muy superfluo, muy como que se desvanece, ¿no? En el camino, y no hay un cambio radical, no es algo que realmente fructifica para que permanezca, ¿no? También en nosotros, porque si no es como que siempre estamos buscando en nuestro esfuerzo, en nuestro decir, bueno, no sé, voy a empezar a cuidarme, a hacer una dieta de comer más verduras y ya estoy haciéndolo en mi esfuerzo, ¿no? Entonces es como, empiezo una semana, 2, 3 y cuando quiero acordar empiezo cada vez menos y la dejo en el camino, ¿no? Y ya me frustré, ¿no? Porque por más que quiero, en mi esfuerzo parece como que siempre hay una piedrita que me lleva, ¿no? A que tropiece y se desvanezca lo que me proponía. Entonces creo que realmente el tener una conciencia en Él, ¿no? En Jesús, en su obra consumada, en lo que es realmente su gracia, ¿no? Lo que ha sido para la humanidad y que, como digo siempre, ¿no? Lo hizo por todos, aunque hoy haya muchísimas personas que todavía hoy no le conozcan, pero también por ellos lo hizo, ¿no? Y uno dice, qué bueno tener la posibilidad de estar comentándolo, contándole, ¿no? A aquel que hoy esté escuchando, de que hay un Jesús que murió en la cruz y que lo hizo sin pensar que cómo estabas hoy ni cómo estuviste ayer, sino por amor, ¿no? Así que en este espacio cortito ahí, 2 minutitos, pastor, le dejo como para que la palabra que venga a su corazón ahí la pueda dejar para aquel que esté escuchando en esta tarde. Para mí ha habido un parteaguas, un antes y un después, cuando por primera vez pude entender Efesios 1:3. Esto fue una revelación a mi vida cuando leí estas palabras y Dios abrió mi entendimiento y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares Amén. celestiales en Cristo. Me hizo sentir tan Amén. pleno y más que nada la conjugación del verbo. Está hablando en pasado, algo que ya sucedió y perdura para la eternidad. Y después leí Efesios 2:6, que también fue una gran revelación, y dice, y juntamente con él, es decir, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde entonces yo he leído la Biblia de nuevo muchas veces, pero ahora con el filtro correcto. Ya no es el filtro de mi desempeño, ni de mis carencias, ni aquella conciencia vieja, muerta, pero ahora es esta conciencia de la obra misma de Cristo y esto me hace entender que somos odres nuevos con vino nuevo. Este nuevo entendimiento te hace un odre que es capaz de soportar y retener y cuidar ese vino nuevo que es el Espíritu de verdad que nos habita. Y esto les quiero compartir finalmente a todas las personas que nos escuchan. Volvámonos conscientes que en Cristo Jesús, en este nuevo pacto, somos odres nuevos, portadores del poder y la gracia de Cristo. Amén, amén, hermoso, hermoso realmente y es para tomar conciencia de esta verdad y aplicarla y empezar a experimentarla en nuestra vida y poder también ser nosotros esos canales, ¿no? De bendición para todo aquel que en este momento desconoce esta verdad o la tiene en esa confusión, como decimos, de mezclas que llevan a muchas veces distanciarnos. Cuando decimos estamos alejados de Dios, es porque
porque realmente está esa conciencia de pecado, ¿no? Esa conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces, el saber de que ya fue pagado el precio, el saber de que Cristo ya lo hizo, que no tenemos deuda, ¿no? Que por su gracia hoy podemos estar en un lugar tan bendecido, realmente bendecidos para bendecir, como decimos, ¿no? Es algo que no podemos callar, por eso digo que es maravilloso poder compartir estos tiempos, más que agradecida, realmente, Pastor Alonso, querido amigo, que así lo siento a pesar de las distancias, decimos sin conocernos, juntamente con Perla, que para mí son un precioso matrimonio puesto por el Señor en el camino, y esas personas que uno atesora en el corazón, porque sabemos que vamos por el mismo camino y portando de esto, ¿no? Que es una verdad que trae, que libera a las personas, ¿no? Así que gloria a Dios por esto. Así que en algún momento lo vamos a volver a invitar, obviamente no tan seguido para que no me digan, uy, no, ya estoy cansado, pero en algún momento, porque es un placer todo lo que nos comparte, realmente muy, muy enriquecedor, Pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga, por esta invitación nuevamente. Y sí, sí lo creo que seguiremos colaborando. Ha sido una enorme bendición conocerte. Perla y yo estamos contentos con Dios por esta oportunidad de conectar y por esta amistad. Y pues estamos en contacto. No es un adiós, es un hasta pronto, ¿verdad? Gracias, gracias. Nosotros también, un hasta pronto, porque el miércoles que viene vamos a volver a estar aquí por Arinfo a través de esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones. Quien les ha hablado, quien conduce, quien produce el programa, Rosana La Rosa, quien está como cada miércoles desde ya hace más de 2 años a través de esta radio amiga Arinfo. Y te vamos a dejar con música, te vamos a dejar con un tema de Barak y Alex Campos que es Libre Soy. Con él nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Chao. Bien ahí. Gracias, Yoshi, gracias. Gracias. Gracias, Alonso, muchísimas gracias, un gusto y disfrute y desde ya más que agradecida sabiendo que viene del trabajo, fatigado, eso sí que viene con el día cargado y que tiene que seguir y que se tomó esa horita, la verdad que más que agradecida, ¿sí? No, no, siempre es una gran bendición poder compartir juntos. Amén, amén. Será hasta un próximo encuentro, ¿sí? Un abrazo enorme y también para Perla ahí, ya la voy a tener a ella, también la voy a invitar. Claro que sí, un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos Saludos. prontito. Bye. Gracias. Amén.